Puede formular la pregunta. Presidente, señorías, señora consejera, buenos días. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cuándo piensa cumplir las iniciativas acordadas por la Cámara en materia de servicios y derechos sociales? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora consejera, puede contestar. Pues muy buenos días, presidente, señoría. Es evidente que estamos cumpliendo las mociones y proposiciones no de ley de la Cámara. En ese sentido, parece la pregunta, como nunca la explican en su primer turno, que tiene un cierto reproche, ¿no? Pareciera que usted está diciendo cuándo, como si no se estuviesen haciendo, y le aseguro que sí es así. Globalmente se están cumpliendo, aunque hay algunas excepciones. Algunas excepciones, por ejemplo, porque el Gobierno no comparte la prioridad, por ejemplo, la prioridad de decir que en esta legislatura se construya una residencia para personas mayores en Navegas, por ejemplo. No compartimos esa prioridad en esta legislatura. Yo no digo que no se vaya a construir, estoy diciendo en esta legislatura. O lo mismo lo referido al convenio con el Ayuntamiento de Siero para rehabilitar un equipamiento que es municipal y que en su día utilizó la asociación Cébrano. En 4 minutos yo no le puedo contestar exactamente qué estamos haciendo de cada una de las cuestiones, pero su pregunta me ha hecho hacer un esfuerzo por recopilar todas las mociones que se habían aprobado en esta Cámara. En total son 7 mociones las que se han aprobado en esta Cámara, en esta legislatura, y 14 proposiciones no de ley. Hay algunas que están vinculadas. Yo diría que cuestiones fundamentales que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con el ERA, que tienen que ver con dependencia y que tienen que ver con la lucha contra la exclusión. Le puedo dar pinceladas de qué estamos haciendo en cada una de esas cuestiones. Por ejemplo, en vivienda se hablaba de la necesidad de abordar medidas que superasen toda la situación de desahucios. Le diré que hemos aprobado el programa de garantía habitacional, lo expliqué en distintas ocasiones, los recursos que dedicamos a las ayudas a la rehabilitación. Nos preguntaban una de las proposiciones no de ley sobre la eficiencia energética. Le puedo decir cuánto dinero dedicamos a la eficiencia energética y también que vamos a hacer una experiencia de modelizar cómo incorporar la eficiencia energética en las viviendas del Principado de Asturias, de Vipasa. Se habló del ERA, hubo distintas mociones, una de ellas que tiene que ver con las liquidaciones. Yo he comparecido 2 veces en la comisión a petición propia para explicarle qué estábamos haciendo en ese sentido y qué seguimos haciendo, cuestión desde luego muy importante. Se hizo una moción sobre el acogimiento a las personas refugiadas que vienen a Asturias. Le diré que hemos puesto a disposición de la Consejería de Presidencia 46 viviendas, algunas de las cuales están siendo utilizadas por personas refugiadas. Se nos preguntó y se nos hizo una moción sobre la política personal del ERA, sobre cómo seguir mejorando la situación de los empleados públicos en estas instalaciones. Le diré que en este año 2015 son 66 los trabajadores que se incorporarán, con los 36 últimos que se harán a final de este año para abrir las plazas del Nodo y Avilés, pero hemos abierto Lastres, hemos abierto Riaño, hemos abierto los centros de día de Castrillón, Tinel, Riaño, y todos ellos con trabajadores públicos. Nos preguntaron en algunos momentos sobre la residencia de Lugones. La residencia de Lugones tenemos cedido el terreno por el Ayuntamiento de Siero y, desde luego, empezaremos su construcción, pero no tengo en 4 minutos posibilidad de contestarle a todas. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito, tiene la palabra. Sí, gracias, consejera. ¿Qué más quisiera yo que tener más tiempo en el primer turno de intervención para contarle algo más? Pero el reglamento es así. En cualquier caso, conspiraciones, gestos de cara a la galería y comedias aparte, esta semana vuelve usted a situarse en el ojo del huracán político del Parlamento. Avanzan los días, los meses, incluso los años, sin que las formaciones políticas aquí representadas veamos cumplidas las iniciativas aprobadas en esta Cámara. Iniciativas especialmente sensibles y, como tales, deberían tener prioridad en su acción de gobierno. Permítame que le refresque la memoria, aparte de estas que usted me acaba de recordar. Mire, desarrollo reglamentario de la Ley de Mediación Familiar. Iniciativa de noviembre de 2015. Vamos camino del año. Hace más de medio año que nos informó de su decisión, y abro comillas, de relegar este trabajo para un momento posterior. Cierro comillas. ¿Ha llegado ya ese momento posterior, consejera? No le voy a recordar los escandalosos, no le voy a recordar los tristes episodios
recientemente conocidos en materia de infancia y familia, el último esta misma semana. Con especial referencia a la situación actual del ERA, que hacía usted mención anteriormente, a los establecimientos residenciales para ancianos de Asturias, el pasado 20 de noviembre de 2015 esta Cámara aprobó una moción con 7 puntos, todos ellos incumplidos al día de hoy, todos. Siguen sin emitir facturas mensuales a los usuarios, siguen sin informar del importe de las deudas contraídas con el ERA, siguen sin auditar las cuentas, siguen sin realizar inspecciones quincenales en todas las residencias, siguen sin dotar al organismo autónomo de los suficientes medios personales y materiales. En materia de infraestructuras, nada sabemos de la residencia de mayores de Navelgas, por más que usted nos haya dicho ahora lo que nos ha dicho, que es nada. Es más, es curioso que la información escrita que nos dirige a nuestro grupo, y me imagino que al resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, le preguntamos por la residencia de Navelgas, concejo de Pineo, y usted nos responde por Navia y Cangas del Narcea. Es decir, preguntamos una cosa y usted nos responde otra. Le agradecería que nos lo explicara. Le agradecería que nos lo explicara. En lo que tiene que ver con medidas de apoyo y protección a los inmigrantes residentes en Asturias, seguimos esperando por la cesión de uso de instalaciones para el almacenamiento y reparto posterior de alimentos. Seguimos esperando por el local apropiado que permita realizar las actividades propias de un consulado itinerante, pudiendo servir asimismo como punto de reunión de las asociaciones de inmigrantes. Como tampoco nada sabemos del local de la Federación de Mayores, de la FAMPA. ¿Y qué decir de nuestra propuesta de subida del salario social básico, hasta equipararse con el IPREN, salario social que sigue siendo una asignatura pendiente de aprobar por el Gobierno de Javier Fernández? Por cierto, presidente y consejera de los dineros, Dolores Carcedo, que votaron a favor de esa iniciativa para subir el salario social básico. O del Plan Integral para Personas sin Hogar, del cual seguimos sin noticias, o de los incumplimientos en los pagos de las subvenciones a las entidades del tercer sector. Y mejor ni hablamos de los expedientes de liquidación, de su rechazo a frenar la tramitación para suspender la liquidación de las deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos en los establecimientos del ERA. Sigue, señora consejera, sigue sin resolver este rompecabezas que está afectando y haciendo sufrir a miles de familias en esta región. Es evidente que los tiempos del presidente, de ese presidente apático que es el señor Javier Fernández, y de la consejera, no son los tiempos de las personas que tienen necesidades extremas. En definitiva, no puede seguir así, señora consejera. Tiene que despertar. Esta situación de desgobierno, de desobediencia a este Parlamento, no interesa a nadie, y a los que menos, a las personas que más lo necesitan. Por eso queremos conocer el día a día de estas iniciativas acordadas por la Cámara. A los socialistas está claro que estos debates sobre su política social les molesta. Les molesta mucho, les resulta muy incómodo. Y aunque es indudable que ustedes y nosotros tenemos prioridades diferentes, en esta materia deberían dejar a un lado los vaivenes ideológicos y cumplir estas iniciativas. Los servicios sociales en Asturias necesitan salir de una vez por todas de la depresión en la que ustedes los han sumido. Necesitan inversión, sin duda, pero también necesitan identificar ineficiencias y políticas que las subsanen. Necesitan un pacto global y, sobre todo, necesitan una hoja de ruta clara, algo de lo que usted, al frente de la consejería, carece. Señora consejera, aparte la demagogia y la frivolidad, no están las cosas en el escenario político para permitirse el lujo de perder la oportunidad de hablar y debatir con todos sobre ideas y propuestas, vengan del partido que vengan. No puede ser que la Junta General apruebe iniciativas sobre el ERA, la financiación de las entidades del tercer sector, la discapacidad, los expedientes de reclamación de deuda o el maltrato a mayores que luego el Gobierno socialista de Javier Fernández incumple sistemáticamente. Iniciativas aprobadas por la Cámara que siguen sin estar atendidas por el Gobierno regional, lo que evidencia una auténtica burla, un engaño a este Parlamento. Los socialistas nos han malgobernado durante 30 interminables años, dejando su credibilidad en esta materia por los suelos. Sus rancias formas de hacer política nos están saliendo muy caras. Y es sobre esto, sobre lo que realmente gira nuestra pregunta, sobre su credibilidad, consejera, la de los socialistas. De eso estamos hablando, de credibilidad, la que ustedes, en este asunto concreto, han perdido. Como comprenderá, no vamos a aceptar lecciones de quien no respeta los acuerdos de este Parlamento. Le exigimos, una vez más, dar la cara y cumplir las iniciativas de manera clara, sin rodeos, ni divagaciones
para ganar tiempo. El tiempo se agota. Por eso le exigimos que actúe con diligencia. En este asunto hay que mirar menos a los números y más a las personas y a las familias. Muchas gracias.